Buenas tardes, queridos jóvenes politecnianos. Educación religiosa. Soy el profesor Manuel Torres Verástegui y el día de hoy pues vamos a empezar nuestra sesión siempre elevando nuestras oraciones al Señor. Y qué mejor que hacerlo a través del Padre Nuestro. Nos ponemos en disposición todos los que nos encontramos en el hogar, guardando la cuarentena por este caso del COVID-19. Elevamos nuestras manos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y desde el fondo del corazón y nuestra mente repetimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es importante, queridos jóvenes, siempre reflexionar cada una de estas líneas del Padre Nuestro. No es solamente repetir la fórmula escrita que ya Jesús enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos cuando estuvo con ellos, sino meditarlo desde el fondo del corazón. Bien, te invito a que veas a los siguientes personajes y recuerdes quiénes han sido desde el punto de vista de la Biblia. ¿Quiénes son estos personajes? Creo que ya te diste cuenta de quiénes se tratan. Sobre todo el primero, ¿cierto? Por el arco iris. ¿Quién será? ¿Quién es? Muy bien. Es el patriarca Noé. Recuerda que Dios le mandó a construir una arca en la cual iba a entrar su familia y una pareja de todas las especies. ¿Quién será este segundo personaje anciano con el cayado? Creo que también lo tienes. Muy bien, Abraham, el padre de la fe. Y después este jovencito barbón, ¿quién fue? Su hijo Isaac, a quien Abraham lo iba a sacrificar por mandato divino. Y después de Isaac, ¿quién será? Porque creo que ya sabe de qué se trata, cuál es el tema. Muy bien, Jacob, que se va a convertir en Israel. Y este último joven alegre que tuvo la fortuna tras ser vendido por sus hermanos, ¿quién fue? ¿Quién es? José. Muy bien. ¿Por qué Yahvé hizo pacto con estas personas? ¿Qué es un pacto? Es una alianza, es un acuerdo. Dios llamó a estos hombres porque vio algo especial en ellos y estableció una alianza con ellos, con su familia y con su pueblo. Y hoy Dios te invita a realizar una alianza con Él. ¿Qué sabes de Abraham? ¿Recuerdas quién fue? Vamos a hablar algo más de este patriarca. ¿Qué sabes de José, de ese joven de túnica colorida? Te dejo otras preguntas. ¿Crees que hoy el hombre es leal? ¿Cumple con sus promesas? ¿Cumple con sus pactos? Cuando tú, por ejemplo, le dices a tu mamá o a tu papá: te prometo que voy a hacer la tarea, te prometo que voy a ordenar mi cuarto, te prometo que me voy a portar bien con mi hermano. ¿Eres leal a tu promesa? ¿O eres infiel? Es decir, la rompes, como si no existiera. ¿Por qué hay mucha infidelidad e incumplimiento con las promesas? ¿Por qué lo crees? ¿Está el pecado en nuestro corazón? ¿Está la tentación? Lo vamos a ir descubriendo. Acompáñame. Bien. Creo que el tema ya lo has podido percibir. Es los patriarcas, hombres de oración. Como tú, como yo, podremos serlo, hombres de oración. ¿Cuál es nuestro propósito, querido amigo? Explica que Dios se revela en los patriarcas, en estos hombres de fe, en estos pastores seminómadas que se trasladaban de un lugar a otro, descritos en la Biblia, y lo vas a manifestar mediante un mapa conceptual.
Muy bien, te invito entonces a empezar a trabajar con nuestra sesión y para ello la palabra del Señor va a llegar a nuestra mente y nos va a dar luces. Vas a leer Hebreos 11, versículos 7 al 12, que nos habla de ese personaje del arca, de Noé. Vas a leer Génesis capítulo 12 del 1 al 9, que nos habla de Abraham antes del pacto. Y después cambiará su nombre a Abraham, es decir, el padre de multitudes, el padre de muchos, de las muchedumbres de la gente, el padre de las naciones. Y vas a leer Génesis 35 del 1 al 21, que nos habla de Jacob, que se llamará después Israel, y con él las 12 tribus de Israel que representan al reino del norte. Te dejo unas preguntas en la profundización. ¿A qué héroes se menciona en el texto bíblico? Los vas a leer. Te voy a facilitar el texto, coges tu Biblia y vas a leer. El pacto se da con Noé, se da con Abraham, pero hay una característica esencial, el llamado. Para que se dé el pacto existe el llamado. Dios llama a Abraham. Génesis, ahí tiene las lecturas, 12 del 1 al 9, antes que se llamara Abraham, 15 del 1 al 7, cuando se establece el pacto y Dios le cambia el nombre por Abraham. Era un pastor seminómada y nos dice que vivía en Harán. Y un día Dios lo llamó a que dejara todo, dejara su familia, dejara sus propiedades, dejara su tierra. ¿Para qué? Para darle algo más, una riqueza, tierras, y que ello iba a permitir que ya no solamente fuera un patriarca, padre de un grupo de familias, de pastores seminómadas, sino el padre de todo un pueblo, de una muchedumbre y de las naciones. Entonces recordemos a estos hombres. Abraham era natal de Ur de Caldea y desde ahí se trasladaba todos los años llevando su rebaño hacia el sur y luego hacia Egipto, donde compraban los alimentos y posteriormente regresaban. Generalmente ese era el traslado, por eso se llamaban seminómadas. Tiene un hijo, Isaac, con Isaac pasa algo especial, porque Dios le pide que lo sacrifique, pero no porque realmente quería que le quitara la vida a su hijo, porque en esa época era costumbre que se sacrificaran a las personas. Y ustedes deben de recordar, en muchas culturas, incluso en el imperio incaico, con los aztecas también, sucedía que se sacrificaba. Se abría el pecho de los jóvenes o de las mujeres vírgenes y se les ofrecía el corazón a sus dioses. Paganismo. Y en esa época, que todavía no existía una religión constituida, lo mismo se hacía en esta etapa donde estaba Abraham. Por eso él piensa que podía también alegrar a Dios sacrificando a su hijo, a pesar de que viene el dolor del amor del padre de desprender, de sacrificar a este joven que lo había tenido en la vejez con Sara. Pero finalmente Dios dice que no quiere sacrificios humanos, sino lo que él quiere es un sacrificio de actitud, de vida, de transformación. Y eso es lo que representa cuando a través del ángel le envía el cordero para que sacrifique. Yo no quiero sacrificios de vida humanos, sino lo que yo quiero es un sacrificio de actitud, del deseo de cambiar, de que tú hagas algo por terminar con ese hombre, así como somos todos, rodeados por nuestras debilidades y por el pecado, para renacer como nuevas criaturas. Y después el hijo de Isaac, Jacob, a quien se le llama Israel, cambia su nombre en la localidad de Paniel o Padán Aram, donde ahí se encuentra con el Señor y le dice: ya no te vas a llamar más Jacob, sino desde ahora te vas a llamar Israel, y tendrás un pueblo. Y le reconfirma el pacto y la alianza que había tenido con Abraham, que después se mantuvo con Isaac y ahora continúa con Jacob, y pasas a llamarte Israel, el padre de las 12 tribus. Y uno de estos hijos
llamado José, es vendido por sus hermanos porque tuvieron celos de él. Y lejos de la desgracia que todo el mundo esperaba que muriese, logra una posición importante en Egipto, el segundo al lado del faraón, y le interpreta los sueños. Y eso lo lleva a tener un papel importante, y después, al reencontrarse con sus hermanos, lejos del odio, lejos de la venganza, los perdona y les devuelve con el alimento necesario, y se constituye este pueblo. Abraham, Isaac, Jacob y José son los padres del pueblo de Israel y son nuestros padres en la fe. Bien, los patriarcas. Entonces representamos la imagen de Isaac, que se casó con Rebeca, y sería pues el padre de Jacob, quien adivinó y expresaba el significado de los sueños al faraón, hijo de Jacob o Israel. Y ahí los podemos ver en las imágenes, junto con ese personaje pequeño llamado Benjamín, el último de los 2 hermanos y de las tribus de Israel. Bien, después de haber hecho una lectura de las citas del Génesis, pues vamos a interiorizarlas, y te propongo algunas preguntas e interrogantes que debes de desarrollar en tu cuaderno. Primero, ¿qué importancia tienen los patriarcas para tu vida diaria? Esos padres de las naciones, estos hombres de fe, porque esa es su característica, ¿tienen alguna importancia para tu vida? ¿Consideras a los patriarcas como modelos a imitar? ¿Por qué? Profundiza, analiza tu respuesta, releyendo las citas bíblicas. ¿Qué motivó a los patriarcas a seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué ellos dejaron a su familia, a su tierra? ¿Por qué? ¿Tú estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios? ¿Qué cosa es lo que va a motivar en ti para que sigas la voluntad de Dios y dejes de lado tu voluntad? Y nosotros, cada uno de nosotros, dejemos nuestra voluntad, nuestros deseos, y nos pongamos con el corazón dispuesto a seguir la voluntad y el deseo de Dios. Y finalmente, ¿cómo podrías saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Te invito a reflexionarlo, te invito a interiorizarlo en tu mente y en tu corazón. Tú lo puedes hacer. Muy bien, creo que ya estás en sintonía, estás 100% con esa fuerza recargada para poder trabajar. Y esto es lo que tú vas a presentar, tus actividades. Son 2 actividades que las vas a trabajar. No te olvides las evidencias, te tomas foto de que estás trabajando y aparte tu producto. Primera actividad, vas a elaborar un mapa conceptual de este tema. ¿Cuál es el tema? Los patriarcas. Y ahí te presento una pequeña ficha para que de esta lectura tú puedas elaborar tu mapa conceptual. Y la segunda actividad, un juego lúdico. Vas a completar el crucigrama sobre el tema de los patriarcas. Ahí te doy algunos nombres. Ya sabes que se completa en forma horizontal o en forma vertical. Y después ya lo coloreas y le das vida a tu trabajo. Así que es el momento de empezar a trabajar. Y para ir cerrando nuestra sesión, pues te invito al compromiso. Toda sesión de educación religiosa termina en un compromiso. Vas a escribir una oración pidiendo a Dios que te ayude a descubrir el llamado que te hace cada día. Así como llamó a Abraham, así como llamó a Isaac, llamó a Jacob, a José, te llama a ti, me llama a mí y te llama a cada uno, está llamando a cada uno de las personas. Puede ser tu compromiso en relación al cuidado del medio ambiente, el cuidado que tienes que tener con tu salud y con la de tus familiares, ahora que estamos terminando la cuarentena y nos encontramos pues sumidos por este virus, el coronavirus, el COVID-19, que está causando tanto dolor y destrucción en el mundo. Tu compromiso puede ser con el estudio, con hacer tus tareas,
o tu compromiso puede ser con tu familia y con tu comunidad. Recuerda que la familia es el núcleo de amor que existe. Es la iglesia doméstica, como lo llamaba Juan Pablo II. No te olvides del agradecimiento y del amor a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a todos los que forman tu familia. No te olvides de tu responsabilidad. Ahí elabora tus compromisos de manera concreta, ¿sí? Y pues tenemos que evaluar tu aprendizaje. Vas a evaluar tu aprendizaje a través de la metacognición. 3 preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve conocer la historia de los patriarcas? Y finalmente, ¿qué aporta a mi vida? Este tema de saber de estos hombres de fe que siguieron la voluntad de Dios, que confiaron totalmente en Él, ¿qué te aporta? ¿En qué te ayuda a crecer como estudiante, como hijo, como adolescente, como miembro de la sociedad? Y ya, cerrando nuestra sesión, tenemos que celebrar. Y esta celebración se da a través de la oración, indudablemente. Invita a tus familiares, tomando cierta distancia, tal vez usando nuestras mascarillas, siempre lavándonos las manos con jabón, con alcohol, a que redactes una oración de petición para que Dios te ayude a aumentar tu fe. No te olvides, siempre debemos de pedir a Dios a pesar que Él conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Pídele a Dios que te ayude a aumentar tu fe. Todos necesitamos y todos lo hacemos, oración constante con el Señor. Y quiero finalizar esta sesión del día de hoy con una pregunta. ¿Qué podemos obtener del amor de Dios? Dios es amor, Dios es vida. Gracias por participar en esta sesión. Nos encontramos el próximo viernes a las 4 de la tarde a través del WhatsApp, a través del Classroom, a través del YouTube en mi canal. Dale un like y suscríbete. Chao. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te